En nuestra sección Vidas que merecen ser escuchadas a nuestro querido Emilio Lovera. Emilio, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te ha ido? Ya te veo. Bueno, te voy a decir algo, que a diferencia de tu podcast, porque uno entra en tu podcast hablando, empiezas a grabar que ya da miedo, ¿no? Yo te presento y te digo, ahora estás grabado, ya podemos hablar, ¿no? Bueno, ok, lo que Sí. pasa es que la gente en mi podcast no se inhibe, Claro. o se cohíbe. Sí, sí, no. Entonces, Me parece maravilloso. yo empiezo a conversar con ellos y grabando, pues, porque ahí sueltan las cosas más naturales. Sí. Después ellos mismos preguntan, ¿pero ya estamos grabando? Sí, y se transforman en otra persona. Es correcto, es correcto. Hay un antes y un después. Oye, ahorita que hablas de transformarse en otra persona, yo que tuve la fortuna de conocer tu historia en una entrevista que fue muy dura, que a mí me impresionó. Yo siempre recuerdo esa entrevista porque yo decía, oye, alguien que tuvo una infancia tan dura puede hacer reír a la gente de esa manera, ¿no? ¿Cuándo encontraste tú o supiste tú que tú tenías la posibilidad de hacer reír a los demás? Segundo año de bachillerato, Colegio La Salle, profesor guía Febres Cordero, el hermano Febres Cordero, el capellán de La Guaira. Él estaba de espaldas escribiendo en el pizarrón, silencio, un murmullo muy suave y un estallido de risa así violentísimo. Y él, sin dejar de escribir en el pizarrón, dijo, Lovera fuera. O sea, ella escuchó que ahí estabas tú detrás de eso. Entonces, yo no creo que él haya escuchado. Lo que pasa es que el estallido de risa que yo producía era distinto al del resto de los payasos del salón. Digamos que en cada salón de clase hay 2, 3, 4, 5 payasos que tratan de hacerse los graciosos porque esa es su manifestación, su forma de destacar. Pero las mías eran especiales porque eran estruendosas y largas. Entonces, y yo me paré y yo le dije, está bien, pero sí fui yo. O sea, porque usted no sabía que era yo, pues usted decidió que era yo. Pero si yo le digo lo que yo dije y usted se ríe, me deja. Entonces ahí se volteó y me dijo, ¿qué fue lo que dijo? Y dije esto, y el tipo empezó a reírse así, tú sabes, como minándose de risa. Y entonces me dice, quédese. Entonces yo dije, yo tengo un poder, porque el poder de crear un chiste de la actualidad sobre lo que está pasando y que la gente estalle de la risa, no es que les pareció simpático o les pareció regularmente gracioso, es que estalla de la risa. Eso fue en segundo año. Ahora, esa realidad era muy distinta a la que tú vivías en tu casa. Para ti el colegio era un desahogo, esa risa era un desahogo, era como, bueno... Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo lo que sabía era que yo disfrutaba eso. Yo sentía que esa era mi forma de destacar. Por ejemplo, en el salón de clases habían deportistas, habían los estudiosos, los bonitos, los gordos, los flacos, los altos y los bajitos. Pero yo estaba en un renglón bastante alejado de lo que pudiera ser un estudioso alto, ¿no? Pero ahí sí estaba de primero en lo de la payasería. Igualmente que cuando había algo que hacer de manualidades o sea, vamos a hacer que es una cartelera, todo el mundo me miraba a mí. Cuando hay que, cada salón va a hacer una obra de teatro, y todo el mundo me miraba a mí. Entonces yo tenía mi nicho, pues mi forma de destacarme. Tú descubriste que tenías un poder, qué interesante eso, que puedes hacer de reír a los demás, lucirme. claro, ¿no? Y además de hacer reír a los demás. Cuéntame un día tuyo escolar, es decir, tú, te reías en la mañana y luego regresabas a la casa, ¿y qué pasaba en tu casa, Emilio? Pues nada, me encerraba en mi cuarto a leer, y eso era la vida en la casa. Encerrarme a leer. Yo me leí La vida de los santos de Butler, que son como 6 tomos, cada uno de 890 páginas. Pero te encerrabas por cuestiones... Porque yo no estaba como en mi casa, pues eso era todo. Yo estaba como o sea, no era cuestión de adolescencia. Una habitación alquilada. Una habitación alquilada. O sea, yo no tenía como acceso a las demás áreas, pero yo no sabía que estaba pasando algo malo. ¿Y cuándo te diste cuenta tú que lo que tú vivías no era normal? Bueno, cuando empecé a visitar a los amigos, que vi que no era lo mismo, pues. Y entonces me fui. ¿Y cómo fue ese momento en el que tú decidiste cambiar tu destino? En aquel momento. Sí, en aquel momento difícil. Pero que tú dijiste, ¿sabes qué? Yo me voy a dedicar a esto, me voy a dedicar... O sea, primero... yo nunca pensé que esto era un poder para explotarlo. Ajá. O sea, era un poder para llamar la atención, pero no
no para explotarlo. Yo lo que pensaba como, digamos, yo era un mal estudiante, yo decía, bueno, yo no sirvo para nada. O sea, yo lo que buscaré qué hacer, cómo sobrevivir, y había pensado en ser cantante de orquesta. Ujú. Y aunque no era mi pasión, mi pasión era la naturaleza. Y yo quería ser guardaparque. Ajá. Pero, pero podía pensar, pero para sacar dinero, para trabajar, podía ser, ¿qué te pasa a ti? ¿Te pican los pies? No, 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 está aquí, está grabándote todo lo que dice. Entonces, dije, bueno, me irán a dar el uniforme, allá, el flu con que cantan los cantantes de orquesta. Pero la primera vez que yo vi que podía funcionar en público, porque yo no consideraba el salón de clases de público, fue en el colegio Cristo Rey. Que una amiga del grupo que nosotros estábamos empezando en la Católica, nos dijo que si un amigo, mejor dicho, que estudiaba con nosotros, dijo, su hermana está en lo de las gaitas colegiales y quiere que nosotros animemos los espacios que están entre gaita y gaita, que es cuando se cambian los instrumentos, cuando se van cambiando los grupos del escenario. Y entonces nosotros fuimos. Francisco Martínez, Carlos Sicilia, Gustavo Grossman, ¿quién más? Bueno, Alfredo Urbano. Y entonces, entre Sicilia y Francisco es un escritor de humor de 50 años escribiendo humor. Y hicimos un libreto e hicimos sketch pero muy organizado y todo, y yo hacía las imitaciones, las canciones, imitaba a los locutores o hacía los personajes, pues. Y entonces llegó un momento que el público, que era 800 personas, de madres y familiares de las muchachas que iban a estar ahí, que era de todo el colegio, porque era todo el colegio, cada salón tenía un grupo de gaitas, empezaron los muchachos, y se han enfurecido las niñas con nosotros y más nunca nos hablaron. Y nos dijeron que lo habíamos hecho a propósito, que le habíamos intentado robar el show, y no era así. Nosotros estábamos tratando de hacer lo mejor que podíamos para hacerle un favor. De hecho, nos gustaban esas muchachas. Entonces, por eso también tenemos interés en que quedara bien. Esa fue tu primera como gran público. Pues. Exacto, el gran público. O sea, a mí me estremeció que aplaudieran lo que yo estaba haciendo. Ahora, lo interesante que tú realmente estuviste en la calle. Tú dormías en un carro y Así. de ahí pasaste a convertirte en uno de los humoristas, es que pasó tiempo, ¿no? Más importantes, ¿no? ¿Qué te acompañó en este trayecto como para tener la voluntad de que yo voy a echar para adelante? Yo voy a salir de esta. No, yo no pensaba que iba a salir de esa, pero no me preocupaba salir de eso. O sea, yo estaba como en un estado de inconsciencia, que yo decía, bueno, como vaya viniendo, vamos viendo. Conseguí un trabajo, después me retiré de ese trabajo, como al año, y después encontré a partir de esto del Cristo Rey, Sicilia nos consiguió una entrevista con el director de La Rochela. Y ahí fue que empezaron a cambiar las cosas. Eso fue definitivamente un antes y un después en tu vida, La Rochela. Sí, aunque una vez casi se cambia la vida. ¿Por qué? Porque yo iba a la radio Rochela Radio como mascota, me pagaban 600 bolívares y ese era mi sueldo. Grababa 5 programas una vez a la semana y escribía uno. Eran programas de 1 hora, por lo tanto eran programas de 12 páginas, 13 páginas. Y entonces yo estoy llegando no estoy saliendo, mejor dicho, termino de grabar los 5 programas, estoy bajando por la avenida Luis Rocha de Altamira y me reclutaron. ¿Te reclutaron? Me reclutaron. ¿Quién te reclutó? La recluta. ¿La recluta para el ejército? Sí, la recluta para el ejército. ¿Y entonces cómo tú saliste de eso? La de gente eso? como que no se acuerda de eso. Bueno. La gente como que no se acuerda de eso. Sí. Antes había recluta, antes los chamos que estaban, joven venezolano, si estás entre 18 y 20 años, tienes 19, no, mentira. Estás listo para ser reclutado y tal. ¿Cómo tú te saliste de eso? Bueno, que ese es el cuento. Ajá. Resulta que yo había estudiado 2 años en un liceo militar, 3º y 4º año. A mí me mandaron pues como una forma también de deshacerse de uno. Y ahí en ese liceo militar, si tú estudiabas 4º y 5º año, era equivalente al servicio militar. Entonces yo estudié 4º,
pero no me aceptaron para quinto año por mala conducta. Por echadera de broma, porque no, yo no era un tipo mala conducta, nada extraño, sino que simplemente las bromas. Entonces no me aceptaron, y ahí era como una organización militar, de tantos soldados formaban un pelotón, tantos pelotones formaban una compañía, tantas compañías formaban un batallón. Entonces, cada pelotón tenía un comandante, cada compañía tenía un comandante de los pelotones, y así, era la jerarquía, pues. Y de cada pelotón eran guardias nacionales, los comandantes de compañía. En el caso mío, en cuarto año, era el distinguido Ruiz, que también me tenía el ojo puesto por la mamadera de gallo, y también le había hecho una parodia a él, una parodia de canción que se le había cantado, y él le daba risa, pero le daba mucha rabia también a la vez. Total es que bueno, pasó el tiempo, yo estudié quinto año, fue después en el Tirso de Molina. Y bueno, cuando me reclutan, me llevan para la comandancia de Chacao, y allá estaban un poco de jóvenes todos llorando, preocupados, llamando al papá, amenazándose, peleando, y yo estaba ahí como te digo, con esa actitud de siempre, bueno, por lo menos voy a comer. Entonces, de ahí nos montan en otra camioneta y nos mandan para Conejo Blanco. Perdón, nos mandan primero para el Parque del Este, donde están los autobuses de Conejo Blanco, que era donde llevaban los reclutas. Y entonces ahí estaban las autoridades y tal, mandando a la gente, suban por aquí, suban por allá, suban por aquí. Cuando yo estoy en la fila para montarme en un autobús, el que está montando en el autobús es mi comandante de pelotón del Liceo Militar. Y se lo verá, ¿qué hace aquí? Así mismo dijo, Lovera, ¿qué hace usted aquí? Yo, mi distinguido, ¿cómo está? Bueno, sí, que ¿dónde está su exención? Y yo, mi exención. Este tipo como que no sabe que yo no terminé. Debe ser que a él lo votaron, o no estaba más allá. Y yo la dejé en la casa. Pues, ¿y por qué no la carga encima? Súbase. Y me subí, bueno, me senté. Y yo, lo que pensaba era, oye, qué casualidad que este tipo está aquí. Y siguen llenando el autobús, vienen otros carritos de otras partes con reclutas. Lovera, me vuelve a llamar. ¿Ya? ¿Usted no sabe que usted tiene que cargar eso todos los días? Ahí, por si acaso. Sí, bueno, yo lo sé, yo venía de trabajar aquí. Bueno, ahora suba. Me volvió a subir. Y me vuelvo a montar en mi autobús. Siguen llegando reclutas. Me llama por tercera vez. ¡Lovera! Dígame, voy a contar 5 y no lo veo. 1, 2. Ya yo estaba por la Altamira arriba. Oye, te salvaste porque tu destino hubiese sido otro totalmente. Sí, yo en ese momento la conciencia me dijo, oye, esto fue una cosa... Oye, Emilio, de tus personajes, no el más querido por el público, el que más te gusta a ti, el que tú dices, oye, este personaje es perfecto. Bueno, a mí me gusta mucho el Junior. El Junior. Me gusta mucho el Junior. Me gusta además a esta hora de la pero mañana. grabarlo, digamos, hay personajes que demandan energía. Por lo menos los personajes de mujer demandan mucha energía. Chepina, yo terminaba muy cansado física y mentalmente con Chepina, igual que con Rufina. Pero habían que eran fáciles, demandantes, pero fáciles y agradables, y que donde uno se puede lucir. Esos me gustan. Como por ejemplo El macho que se respeta. Me gustaba mucho grabarlo, porque le permitía una transición al actor. Él se convertía del macho al niñito que se convertía cuando venía la mujer. Entonces, eso forma como una expectativa sabrosa, y hay una explosión dentro del cuerpo cuando tú cambias la personalidad. ¿De dónde sacas tú los personajes? Es decir, pues algo que te pasa cotidiano, tú lo imaginas, o esa calle que creo que tuviste te ayudó mucho para lo que al final pues te convertiste. Claro, todos los personajes existen, todos los personajes. O sea, y tú puedes llenarlos de fantasía posteriormente, pero digamos, al igual que del método del actor, hay una fórmula empírica que yo tenía, que era un archivo de voces, de situaciones, de formas de ser, de formas de pensar, de timbres, de actitudes, de caras, de expresión corporal, que todo se había visto, todos los había visto a lo largo de mi vida, los había visto y los tenía guardados. Entonces, un personaje que para mí era caminar como José, hablar como Carlos,
decir lo que decía el señor de la panadería, y ahí se iba formando un personaje. De hecho, hay otros que son bastante fortuitos, como el enano colombiano, que era una costumbre que teníamos Américo Navarro y yo, a manera de práctica, de hablar todo el día de la grabación del programa de radio, que nos veíamos por lo menos durante 7 u 8 horas ese día de esa grabación, y todo el tiempo estábamos hablando en un acento. O sea, hoy vamos a hablar chileno. Ajá. Y entonces, ¿cómo está tu mujer? ¿Todo bien? ¿Que almorzaron? No, bueno, allá, estamos allá y eso, pero todo lo que decíamos era como si estuviéramos conversando normalmente, pero teníamos que hablar en chileno. Y entonces el día que nos tocó colombiano, estábamos abajo en el cafetín de Radio Rumbo, y en su antigua sede, y dijimos, bueno, vayamos a grabar, sí, grabémosle. Y entonces grabémosle, y sí, grabémosle. Y subimos. Mire que ya mira a los horas de empezar, sí, empecémosle. Y empezamos, estaba un libretista ahí llamado Gonzalo Valenotti. Y él nos dijo, oye, eso que están diciendo ustedes es una buena idea para hacer un personaje. Y así quedó. No, después hay otra parte. Ajá, la otra parte me la vas a contar de regreso. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos con Emilio Lovera. Son más de 100